¿Astro what? La guía fácil para hablar de espiritualidad y astrología con Esteban Macías y Javier Basurto. Bienvenidos a la Casa 9. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, yo iba a decir eso. Primero que nada, muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Cómo andamos? Antes de que se me olvide, hijo. Javier va con todo, anda muy bala. Oye, estamos hablando de la Casa 9 y recuerdo, no sé si estoy siendo un buen o un mal alumno con mi memoria, pero cuando hablábamos de los signos, la Casa 9 la rige Sagitario y veníamos de la Casa 8 que era Escorpio. Y tú mencionabas en su momento una danza que hacían estos dos, o sea, como que tenía... No, era Saturno y Júpiter. Oh, entonces lo hice todo mal. ¿Y Saturno cuál es? ¿La casa qué? 10. Casa 10. Ah, entonces es 9 con la 10, ¿cierto? Exacto, la 9 con la 10 hacen una danza particular. Entonces hoy estamos viendo al integrante número 1 de esta danza en particular. Exacto, estamos viendo a uno de los planetas que se le conoce como el más benévolo de todo el zodiaco. Es el regente de esta casa, Júpiter. Al mismo tiempo estamos hablando de una casa que generalmente se le asocia con viajes, nuevos conocimientos, exploración de nuevas formas de ver la vida. Y todo suena happy, happy, joy, joy, ¿no? Arbolitos de Navidad. Hasta que no lo es. Hasta que no lo es, ¿no? ¿Por qué? Vamos a hablar primero de dónde venimos, ¿no? Okay. O sea, el episodio pasado hablábamos de la casa 8. Recuerden, gente, que estamos describiendo todas las casas astrológicas, no solo para que entiendan su carta natal, sino para que se entiendan a ustedes mismos, porque todos tenemos estas casas. Y que veamos cómo la lógica y la coherencia de esta historia, que por supuesto que nos vamos a dar cuenta que tiene lógica, aplica de misma forma en nosotros, ¿no? En diferentes maneras, con diferentes signos, ¿no? Todos tenemos signos diferentes en cada casa, planetas diferentes en cada casa. Pero lo que compartimos es la esencia de la casa, exactamente, ¿no? La esencia de la casa la compartimos todos los seres humanos, todas las cosas. ¿Cuál es la esencia de esta casa entonces? La esencia de la casa es, si venimos de una casa de muerte, de transmutación, de entendernos profundo, de ver cómo creamos procesos de intimidad con la casa 8, pues entonces en la 9 estamos listos para dar paso a ese renacimiento o a ir a explorar nuevas posibilidades, muy como Sagitario, ¿no? De hecho, no sé si se acuerdan, pero en uno de los episodios cuando hablábamos del signo de Sagitario, hablamos de la historia de Sagitario que está asociada a el personaje mitológico de Quirón, ¿no? Y como Quirón es este hijo de Saturno, ¿no? Por un lado, Capricornio, que representa, más bien que rige a Capricornio. Saturno, el dios griego Saturno, y una ninfa, ¿no? Y entonces este güey sale un centauro, mitad hombre, mitad animal, pero al mismo tiempo una figura mitológica, ¿no? Y cómo es literalmente abandonado por su propia madre, como un recordatorio del desamor que ella sintió, porque pues fue producto de este amorío entre Saturno y ella. Y cómo Sagitario tiene que emprender un viaje de exploración personal, en donde incluso durante el camino es herido, ¿no? Y hay una herida que no sana, y esto tiene mucho que ver también con el planeta de Quirón. Y cómo a través de esa herida se da cuenta de todo su viaje personal. De hecho, hay una imagen de Jofra, un artista, que pinta a Sagitario. Y es bien bonito porque pinta al centauro y al mismo tiempo por ahí pone a un unicornio haciéndole como reverencia al Sagitario que está en la punta más alta. Y en astrología simbólica, el unicornio representa a Capricornio, ¿no? Y entonces nos está diciendo Jofra en esa pintura que lo capricorniano, este modelo de lo paternal, del estándar, le da una reverencia a el viaje personal de su propio hijo, Sagitario, reconociendo que a pesar de haber sido, pues vamos a ponerlo en esta telenovela, el que creó la herida, ¿no? El papá fue el que se fue. Sagitario pudo encontrar su propio sentido de vida. Y la casa 9 habla mucho de eso, de cómo en nosotros vive una habilidad de poder reinterpretar a la vida y de darle sentido a nuestra existencia, ¿no? Y por eso es contrario a la casa 3, porque la casa 3, que es el aprendizaje, la comunicación, la mente, ¿no? Que es muy de Géminis, nos está diciendo, bueno, la otra faceta de la mente no solo es adquirir información, sino también es ver qué hago con la información que ya tengo y cómo esa información me puede servir para determinar un propósito, construir una visión, ver la vida con el vaso en vez de medio vacío, medio lleno. Por eso Júpiter conecta con esta buen pedismo. Nos está diciendo, esta es una casa en la que si tú te permites ver que hay otra posibilidad de vivir
incluso con todo lo que te ha pasado, incluso con tus heridas, tus cosas no sanadas, te vas a poder dar cuenta que dentro de todas existe la posibilidad de lanzarte a un nuevo camino. Pero fíjate, dices algo súper importante y es si tú te permites ver eso. Sí, porque es personal. me parece que es una cosa personal y sobre todo, o sea, hablabas de esta historia y luego yo también la relacionaba con el día a día de todos todos nos hemos encontrado, como dices, con heridas, ¿no? Claro. Con heridas no sanadas y tú y yo lo platicábamos, es que si naces en un entorno muy carente, pues será la carencia, pero incluso si naces en el entorno más acolchonado y más privilegiado, te generará una herida de otro tipo. O sea, las heridas no las podemos... es natural. Es natural. Es humano. Y creo que hay una gran enseñanza, y supongo que es de esta casa, de decir, ok, estas son mis fichas, ya está. ¿Qué hago a partir de ahora? ¿No? Porque entonces lo contrario sería darle vuelta a la herida, ¿no? O sea, como que quedarnos, ¿no?, en la herida y entonces fue mi papá, fue mi mamá... ¿no? ¿Por qué no fueron amorosos conmigo? Y entonces también es una herramienta muy fácil que yo he visto que se usa mucho afuera de... No, pues es que yo soy así porque mi mamá... Lo escorpiano. Uh-huh. Un escorpio no trabajado o la energía escorpiana no trabajada. Fíjate cómo utiliza su propia evidencia para justificar el sentido de ataque que siente del mundo. Y entonces todo es una guerra, no puedo confiar en nadie. Y ¿sabes qué? Creo que hay como sí tiene lógica porque la herida es verdad. Claro, claro. A veces pareciera que cuando te enfrentas a este tipo de conversaciones es como, verga, pues ¿qué le digo? Claro. O sea, ¿qué le digo a esta persona que me está contando sus heridas si sí son ciertas? Y yo pienso que aunque suene muy frío, sí hay un punto de poder decir, reconozco tu herida, pero ¿dónde está tu chamba? Claro, es que reconozco y eso tu suena herida. muy complicado a veces verbalizarlo, güey. Claro. Frente a personas que tienen el discurso de la victimez muy además ya... Porque es muy inteligente ese discurso. Yo siempre he dicho, las personas que utilizan la victimización me parecen de listos. las personas más brillantes Es que son muy que listos. hay. ¿Por qué? Porque... Somos. A veces, mi bonita el Escorpio. O sea, yo de algo que sí me puedo jactar es que yo, por ejemplo, en el arte de la manipulación emocional, no soy tan experto porque, pues, no es como que yo tenga un gran rango emocional, ¿no? Entonces, pero yo sí lo veo de repente en otros. Yo manipulo desde otros lugares muy capricornianamente, ¿no? Desde la forma de las cosas. Porque yo creo que todos manipulamos de alguna manera. Y ojo que en algún episodio hablábamos de la manipulación como una cosa que no está ni bien ni mal, ¿no? O sea, como un acto neutro. Es un acto que de hecho tuvimos que aprender para hacernos cargo de nuestras necesidades. O sea, pero yo creo que sí, justo lo que dices es muy real, ¿no? Creo que es momento de que empecemos a entender que el dolor, señores, es inevitable. No se puede evitar. En esta vida no se puede sustraer. Ni siquiera porque nuestra naturaleza tiene receptores biológicos de dolor. Quiere decir que el cuerpo está preparado para experimentar dolor y a partir de ahí crear conocimiento, es información. Entonces, si te fijas, esta casa nos está diciendo, va a llegar información a ti, mucha, de muchos tipos, emocional, material, mental. Bueno, ¿cómo te vas a parar frente a ella? Y cómo a veces en un auténtico reconocimiento de humildad vas a reconocer que no lo sabes todo. Y que por lo tanto te toca ir a emprender viajes, por eso es la casa también del extranjero, a abrirte la cabeza y ver que tu manera no es la única manera de ver a la vida. Uh-huh. Y que todas funcionan, todas tienen razón y al mismo tiempo ninguna la tiene. Y que estamos en este jueguito espiritual buscando nuestro propio sentido individual. Por eso se le relacionaba con el filósofo, ¿no? Un poco también a esta casa. Es la casa de los filósofos, ¿no? Es la casa donde filosofamos. Que es un filósofo, alguien que está preguntando constantemente, ¿no? Y entonces estas preguntas me llevan a empezar a entender, a ver, güey, yo tengo un ejemplo muy claro. Yo, por ejemplo, tú sabes, lo hemos hablado en este podcast hasta el cansancio, una de las grandes cosas que yo experimenté mientras crecía fue bullying, ¿no? Sin embargo, para mí, como puedo ver cómo fue un gran acto de dolor que me llevó a separarme de los demás, energía escorpiana, ¿no? Y también me doy cuenta como sé cuál fue el momento en el que yo elegí dejar de usarlo como la excusa para mi desconexión y empecé a usarlo como la excusa para experimentar conexión. A ver, tengo una pregunta. Si tú pudieras ver como si fuera esta peli de Si yo hubiera y abrir dos caminos, ¿dónde crees que te hubiera llevado hoy en día el Esteban
que lo usaba como excusa para No, pues aislado, alejarse. aislamiento. O sea, seguirías Total ahí. aislamiento. Yo creo que estaría en un Y la lugar... huella no está... o sea, esa herida no se habría curado. No le habrías puesto no le nada. habría- yo creo que estaría en un lugar de aislamiento, güey. Tú lo sabes. Yo intenté un intento de suicidio justamente porque mi miedo más grande era el rechazo, la desconexión con el otro. Entonces, yo sí puedo ver cómo hubiera utilizado mecanismos bastante autodestructivos para confirmarme una y otra vez esta distancia que yo creía que había entre yo y los demás. Y lo que yo hice fue algo completamente distinto. Me empecé a experimentar qué pasaría si yo conozco el dolor de la separación y del rechazo. ¿Por qué yo no convertirme en alguien que abra espacios de inclusión con otros? Y a mí me empezó a ser muy fácil. No, pero a ver, paro ahí. Tu pensamiento ya se hizo a... Voy a abrir espacios que a mí me hubiera gustado Exacto. tener. Pero a lo mejor si alguien lo piensa, dice, ¿y ahí cómo me beneficio yo? O sea, como que no ves el pronto beneficio si lo ves desde tu individuo. Claro, solito, pero es que ¿no? el propósito no es que voy a ganar yo. Yo solo lo hice porque dije, bueno, si toda la vida me ha dolido el sentir que no formo parte de algo y que soy un raro y que de alguna manera voy a ser rechazable por eso, Lo creo. pues entonces, ¿qué pasaría si me adueño de esa, y lo pongo entre comillas, rareza? ¿O qué pasaría si me adueño, entre comillas, de esa sensación de rechazo y en vez de no normalizarla, pero sí ver que es mi herida, es mía, y desde ahí le empiezo a dar chance a los demás de aparecer como son y de crear lo que siempre quise para mí? Y es muy chistoso porque, de hecho, me pasó hace como 3 semanas. Estaba en una fiesta y volteé con una amiga y le dije, oye, no mames, conozco a mucha gente. El comentario para mi amiga fue como un poco raro porque me dijo, sí, obvio. Y le dije, no, es que tú no estás comprendiendo. Para mí esto, para el niño Esteban, esto significa mucho. Era del triunfo de aquel herido. Claro, más que el triunfo fue un... O bueno, lo que algo no... sanó. A lo que no, ajá. Algo sanó ahí, te lo juro, ese día en esa fiesta, algo sanó ahí. Cuando empecé a darme cuenta de toda la gente que ve alrededor y del tipo de vínculos que he creado, gente tan diversa, tan distinta, tan diferente entre sí, y darme cuenta que he creado un vínculo y he creado intimidad y acepto, yo acepto quiénes son y por lo tanto aceptan quién soy. Fue súper bonito, hasta lloré un ratito porque dije, no mames. Bien peda. Sí, Bien sí, peda sí, llorando. Y dije, no mames, esto lo creé yo. Y Siempre además, güey, estuvo. esto lo creaste desde la herida. Claro, y es que eso No es la pudo casa haber nueva. sido de otra forma. Total. Y es que nuestros regalos más grandes a veces no nos damos cuenta que vienen de nuestros lugares más oscuros. Por eso es la casa que sigue la casa 8. Claro. ¿Sabes? Es la casa que nos está diciendo, no todo está perdido. Ya que pensaste que esto se iba a la mierda, llega Júpiter a decirte, bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto grande? ¿Cómo vamos a conectarnos con un sentido más grande? Güey, les voy a contar algo que no sé si hace sentido, pero a mí me hizo todo. Conocí una chica, una cantante que me gusta mucho, se llama Agris, si pueden escúchenla, y y venía conversando con ella porque ella escribe, o sea, en su biografía dice que es una sad Virgo, ¿no? Y escribe muchas canciones de dolor, o sea, básicamente ¿no? Y estábamos hablando como de esos procesos de dolor y de muchas cosas. Nosotros, Esteban y yo, somos del Edomex. Y cuando le dije que éramos del Edomex, dice, güey, yo tengo una analogía que es que la gente que viene de lugares feos es muy chida. Claro. Y entonces empezamos a hablar de eso que dices, a ver, si naces en un lugar que hay que reconocerlo, Cuautitlán Izcalli, que es de donde tú y yo veníamos, güey, pues no es como que tuvieras la playa cerca, ríos, montañas, ¿no? Entonces, en realidad Claro. no tenías mucho. Dices, pues si yo no lo tengo, lo construyo. Entonces, Y construimos una cosa increíble. construimos cosas y me puse a pensar y dije, claro, y a ver, no es que la gente que vive en lugares lindos no sea chida, pero me refiero a que esa gente tiene más de dónde agarrarse. ¿Me Claro. explico? Como que volteas y este es un escaparate lindo, esto. Y entonces dije, claro, tiene muchas ventajas haber nacido en un lugar feo. Espero que no se ofenda a la gente de Lodomex, pero como persona que vive ahí o que No, a nació ver, ahí, pues, puedo tenemos que decir... admitir, ¿no? El Estado de México, aunque puede haber muchísimos recursos y muchísimas cosas y muchísima industria y muchísimo Es todo. gris, es es industria, industrial, es un lugar en el que se fabrican las cosas. Y dije, güey, ¿cómo? Si lo vemos como una herida, eso, ¿no? Como, bueno, chin, no me tocaron los cenotes, no me tocó el mar cerca. Dices, bueno, ok, me lo voy a construir. Yo dije, claro que la gente en lugares inhóspitos o en terrenos ahí que se vean feos, tienes la capacidad de construir grandes cosas. Y me quedó tan claro porque además lo experimento yo, güey. O sea, yo vengo de ese lugar y dije, o sea, fue una analogía muy... que no metes tanto la emoción, me parece, y te permite ver cómo
es una cosa Fue una tuya herramienta. crearlo. Fue un Totalmente. regalo. Que si yo hubiera nacido en Cancún, Quintana Roo, ni bueno ni malo, pero sería otra cosa. O sea, Sí, la manera de relacionarte con el entorno, porque tiene que ver con eso, ¿no? Sí, es Hasta dónde crecemos nos habla de cómo vamos a terminar aprendiendo a relacionarnos con el entorno, Claro. ¿no? Las cosas que vamos a normalizar, las cosas que no vamos a normalizar. Entonces, Y me hace parece todo muy el de Casa sentido. 9, ¿no? O sea, como... Claro, y de ir a buscar otros nuevos significados, ¿no? O sea, creo que la Casa 9 nos invita a un viaje. Nos dice, a ver, si todo esto que de lo que te duele, de lo que te hiere, fuera una maleta, ¿qué vas a hacer con esta maleta? ¿Para qué la vamos a usar? ¿La vamos a seguir utilizando para cargarla y sufrirla y llorarla? Es momento de abrir y regalar Claro, cosas. tal vez es momento de soltar la prenda, de preguntarte qué te enseñó, de agradecerle esa cosa. Y yo sé que suena muy romántico, happy, happy, joy, joy, pero es que de eso se trata Sagitario. Sagitario, de hecho, cuando ocurre en el año, se le conoce hasta cabalísticamente como el mes de los milagros. Es una ¿Diciembre? ¿Estamos hablando? Estamos hablando de finales de noviembre, principios de diciembre, ¿no? Ujú. Porque segunda mitad de diciembre y primera Capri. ya es Capri, ¿no? Pero si te fijas, después de que pasamos por esta temporada en noviembre, Muertos. muertos, tal, por lo menos en el hemisferio norte, ¿no? Porque incluso hasta el clima en el hemisferio norte se muestra más, es otoño, Ujú. la muerte de las cosas. Después empieza el invierno, ¿no? Pero es un invierno que nos invita un poco para adentro, como para Todo el ver mundo está feliz. qué queremos Todo el hacer, mundo ¿no? está- Ujú. ¿Qué quieres hacer con esto? Ya que pasó esta temporada de sobriedad, ¿no? Es también reflexiva, ¿no? Sí, ¿no? Pues Sagitario es filosófico. Claro, ¿no? es como, ¿qué hice de mi vida este año? ¿Cuáles serán mis propósitos? Empieza el Cumplir. cierre, ¿no? Del año gregoriano. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que Sagitario nos permite encender la luz en un lugar que estaba totalmente oscuro y que va a ser muy útil para prepararnos para, ok, si ya tengo todo esto y lo reconozco como un recurso y me doy permiso de entender que mi mente tiene una plasticidad neuronal natural para poder hacer nuevas interpretaciones, porque eso es una realidad científica y biológica. Nuestra mente tiene la capacidad de poder hacer nuevas creencias, nuevos aprendizajes, tiene plasticidad neuronal. Entonces, podemos atrevernos a darle una nueva interpretación a la vida, ver el vaso medio lleno. Por eso Júpiter en la astrología, y lo hablamos cuando hablamos de planetas, se relaciona mucho con el optimismo que vamos a tener y cómo nos vamos a disfrutar de ciertos procesos. Por eso a Júpiter le caga estar en Virgo, por ejemplo, Pero ¿no? no lo dejan ser. Porque es como, no me dejas ser, güey, no me dejas, Si hablamos... No, perdón. no. Si hablamos de las casas, deseamos que cada casa, si fuera una fiesta, tuviera una personalidad. Se me antoja estar en la casa 9. Sí, ¿no? Es como, suena como a Es una buena fiesta. Hippie Happy Land, ¿no? Donde venimos a hacer una integración de lo que ocurrió, pero al mismo tiempo Pero ahora cuéntame... con cómo- Static Dance. Pero Al cuéntame final. esta fiesta cómo se podría ir a la mierda. Porque, ¿cuándo? a ver, a la pobre Scorpio su fiesta nadie quiso ir, hija. ¿Qué ocurre? Aquí todo el mundo queremos ir. Dinos, asústanos. ¿Qué pasa? Cuando yo abuso de querer ver optimismo en todos lados, de este pensamiento mágico en Dejo el de que ver. todo dejo de ver. Claro. ¿Sabes? O sea, Júpiter tiene un peligro. Es tan grandioso y expansiva su energía que me puede meter incluso en el creer que mi manera de ver el mundo es la mejor de todas, porque mira como todo lo que yo ya pasé. De hecho, en la casa 9, si tenemos posicionamientos como de planetas, es un Saturno, por ejemplo, en la casa 9, no solo nos va a hablar de la dificultad de la persona para poder mover sus propias interpretaciones, pero también nos va a hablar de lo fáctico que puede llegar a ser en el momento de poner a las que sí llegue, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Y por eso se opone a la casa 3, es sí, pero no se te olvide que todos estamos aprendiendo. Y sí, pero no se te olvide... Son bañito de humildad. Son bañito de humildad, ¿no? Y esa es un poco la oscuridad de Sagitario. Lo arrogante y soberbio que puede llegar a ser a veces con cómo cree que es mejor vivir la vida. Qué bueno, chaparrito, que hayamos tenido la oportunidad de experimentar con nuestra propia individualidad, nuestra reinterpretación de heridas, momentos, eventos. Qué hermoso. Pero ¿quién chingados nos creemos para ir a imponérselos a otro que está en su propio viaje? Claro. ¿No? Y también a veces evadimos desde esta expansión y desde este optimismo. Que por ejemplo, irreal en el mundo,
pues a veces la verdad sí caga estar con alguien que todo el tiempo está optimista. Claro. O por Dices, ejemplo... hija, no te creo. O sea, es tanto que no. Claro, güey, porque sabemos que lo escorpiano está ahí. ¿Les guste o no? Yo sí, por eso siempre soy un defensor de la energía escorpiana. Es de las fiestas, como dices, a las que menos gente quiere ir. Y al mismo tiempo es la fiesta que está presente en todos lados y que te rescata de alguna manera cuando requieres sentir la emoción. Mira, si tú no vas a la fiesta de Scorpio, Scorpio te va a alcanzar en el after. Exacto. Es que aparte Scorpio es after. Scorpio es el after. Ya te estás viendo en el espejo y dices, güey, ya tengo que pedir mi hecho Uber, esto no mierda. está bien, ya te estás como que... Ya te ves desconfigurado, ya se te está descuadrando la realidad. Y de pronto Scorpio voltea atrás del espejo y te dice, I told you. Es verdad. Y siento que el Sagi está en su momento, ¿no? En su donde momento la pista clímax. está llena, todo el mundo tomando selfies, jijiji, jajaja. Claro. Oye, Claro. en la danza de esta peda con la casa 10, ¿cómo sería? Claro, una vez que yo ya le di sentido a mi vida, una vez que yo ya entiendo que tengo la capacidad de reinterpretar. De hecho, léanse, antes de que se me olvide, léanse un libro que me parece brutal, que es el libro de El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Lo tengo que releer porque lo leí hace mucho. Es divino, ¿no? Y nos habla mucho de cómo la última libertad humana, él lo dice, es la libertad de darle sentido a la vida, de interpretar a la vida. Y me parece súper bonito porque es verdad. Frente a cualquier situación, no importa cuál sea, nosotros siempre tenemos la libertad de elegir cómo queremos interpretar lo que tenemos frente a nosotros. Y eso va a determinar mucho del cómo actuemos, cómo respondamos, cómo sintamos incluso el evento. Entonces, es un poco esto, es la casa 9, es date permiso de reinterpretar para sacarle un sentido, sacarle un propósito y entonces, desde ese propósito, con la energía de la casa 10, la energía de Saturno y Capricornio, aunque no lo tengan ahí, pero están ahí presentes de alguna manera, construir y lanzarnos a nuestra propia cima, entender que sí podemos llegar a ser dueños de nuestro mundo, crearlo a nuestro gusto, con todo lo que somos, incluso Claro. con las partes más sombrías. Pienso, y no sé si se va a sonar muy mal este comentario, pero últimamente me he puesto como un poco más tajante cuando hablo... Decías tú la palabra interpretar o reinterpretar, y me parece que eso es la vida, reinterpretar y ponerle los títulos, ¿no? Y incluso el tinte de lo que sea que nos esté pasando, y me parece que es una gran forma de responsabilizarnos de cualquier evento que nos pase. Y entonces cuando me he encontrado con gente que está mucho más en la no aceptación de la responsabilidad, en la victimez, pues esto es así como que antes yo decía, pues cada quien, pero ahora sí me parece que es imperante para mí decir, güey, esta es tu interpretación. O sea, incluso en la que todo mundo te hizo algo, eso solo es tu interpretación. Porque mucho tiempo dije, güey, pues sí, cada quien, pero me parece que sí tenemos la conciencia de decir, esto solo es tu interpretación, ¿no? Claro, y no todo gira en torno a ti, ¿no? O sea, yo siempre le digo a la gente, a la vida como vida, le valemos un poco madre lo que estemos sintiendo, le valemos madre. Porque va a seguir ocurriendo con nosotros o sin nosotros. Como ese video cuando hacen un zoom out, ¿no? Sí, eres de este tamaño, ¿no? O sea, y el universo es de este tamaño, güey. Eres nada comparado a lo que está pasando en el universo. Entiendo que se siente abrumador. Entiendo que la energía escorpiana a veces puede ser demasiado abrumadora, ¿no? Que es la gasolina de la que vienes. Claro, pero cuando entendemos que la vida es una serie de acontecimientos neutros, a los que nosotros somos los que vamos interpretando y vamos metiendo en diferentes cajitas para darle sentido a nuestra realidad. Lo que hay que ver es nuestra interpretación. Exacto, lo que hay que ver es nuestra forma de arreglar las cajitas. Pero, güey, ¿cuántas veces, y me lo digo a mí, le andamos dando vueltas al evento, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió? Pero sí pudo haber sido pudo diferente. Hijo, ya pasó el evento. pasó. ¿Cómo lo reinterpreto? ¿Cómo lo usas? Y me parece, güey, que eso es o sea, que se dice, pero me parece que ese es uno de los grandes retos, ¿no? Claro. Dejar de mirar el evento, poder mirar lo que sí está en tu control. Y a veces creo que hasta nos ponemos el pie de decir, güey, pues no sé si consciente o inconscientemente, si le dedico mi energía al evento, pues es una forma de distracción de donde tengo que ponerle foco, ¿no? O tal vez de evasión del verdadero trabajo que vengo a hacer, ¿no? Y que al final del día yo creo que Sagitario nos recuerda que todos en este mundo vinimos a cuestionarnos nuestra existencia.
Es parte del juego, lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? La misma energía principal quiso hacer eso, se hizo la gran pregunta, ¿quién soy yo? ¿No? Llame aquí la idea de su confianza, pero este mundo que hemos creado, lo hemos creado tratando de entendernos a nosotros mismos. Y miren qué mundo hemos creado, no nada más hablo de lo negativo, de lo que juzgaríamos negativo, porque yo ya no creo si hay tal cosa como negativo o positivo. Claro. Pero obsérvenlo tal cual es, no mames, hemos creado grandes cosas como humanidad, grandes avances, güey. Por la sola pregunta de preguntarnos quién verga somos. Esa pregunta nos ha llevado a explorar nuestro poder, a cagarla, a hacer aciertos, a unirnos, a destruir, a crear, a proponer soluciones. O sea, cuando vemos la verdadera película de todo lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad, nos podremos dar cuenta que todos estábamos contribuyendo a una nueva forma de entender a la realidad y que cada uno de ellos fue un escalón que nos permitió poder ir subiendo en esta conciencia. No estaríamos aquí hablando tú y yo de esto si un egipcio no se hubiera preguntado qué vergas con las estrellas. No estaríamos, solo ponte a pensar en eso, ¿sabes? O no estaríamos aquí, güey, casuales disfrutando de las comodidades del nuevo mundo si alguien en algún momento nos hubiera preguntado para qué servía un palito y cómo se creaba fuego con eso. Claro. ¿No? O sea, esta capacidad que tenemos de explorar, que aparte la Casa 9 nos habla, como te digo, de exploración de nuevas ideas, de exploración de nuevas culturas. ¿El medio cielo cruza en Casa 9 o es No, en en la Casa 10? 10? Es en Casa 10. ¿No? Pero entonces podremos ir construyendo una visión mucho más entera de quiénes somos, no solo como individuos, como humanidad, y desde ahí poder empezar a entender que sí tengo una injerencia, que mi forma de ver el mundo es una forma única. Y que no significa que esté bien o mal, correcta o incorrecta, solo genera un tipo de realidad. Y eso nos permite poder, con toda seguridad, para la Casa 10, lanzarnos a decir, pues esto soy. Y esto es en lo que creo, y esto es a lo que voy, y estos son los proyectos en los que me quiero manejar. Esta es mi voz, que por eso es la parte más alta de la carta, el medio cielo. La aspiración más grande de la carta diciendo, ahora sí voy a mi propia montaña, con todo lo que he vivido. Ya que me readueñé de mí después de la muerte de las cosas que tuve que dar. Y me levanto en esta autoafirmación, ¿no? Me encanta. Como nada más para ir, ese es el siguiente episodio, pero ¿a qué mood vamos a ir? ¿A qué fiestecita? Vamos a ir a una fiestecita de disciplina, de compromiso. No. Muy capricorniano, amigos. Ay, qué muy saturnino. Nos ponemos los trajes, nos ponemos... O sea, yo nada más les voy a avisar que Esteban es el DJ de esa casa porque le mama esa casa. Nadie quiere ir y Esteban, yo voy a tocar ahí, amigos. Vayan a la casa. Yo tengo membresía. O sea, tu mero mole, hijo, el que sigue. Es que, güey, yo sí soy bien capricorniano. No, sí lo sé. Entonces, híjole, a mí esa casa... Esa parte yo tengo a Plutón ahí clavado, ¿no? Diciéndome la ambición de las grandes metas. Te vamos a usar de ejercicio, o sea, como de ejemplo. Úsenme, porque yo esa casa la conozco muy bien. Pues bueno, gracias por escucharnos, por vernos si lo están viendo en YouTube. Ayúdenos recomendando, calificando, compartiendo, reproduciendo. Si tienen alguna duda, tenemos lives en @astro.wat en Instagram, donde vamos a ampliar la conversación. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Javier-Basurto, @Esteban Macías. Y gracias por llegar hasta acá. El próximo episodio, Casa 10, Casa del Señor Capricornio. Y acuérdense, compartan este podcast. Para todos los que están llegando nuevos, se echaron este podcast completo. Que sepan que hay 4 temporadas antes que les pueden llenar de información. Porque acuérdense que vamos subiendo la conversación en esto. Y pues nada, gracias por estar acá. Síganos calificando y compartiendo, porque eso nos ayuda a seguir creando espacios para que sigamos reflexionando juntos y rascarle este mundo medio bizarro. A veces esto se pone un poco locochón. Hasta el siguiente episodio, amigos. Nos queremos. Bye. ¿Astro What? La guía fácil para hablar de espiritualidad y astrología con Esteban Macías y Javier Basurto.